De campeonato, historias, triunfos y fracasos del deporte mundial. Hola, hola, bienvenidos a De Campeonato, historias, triunfos y fracasos del deporte mundial. Y hoy con una historia interesante porque puede que para nosotros ser sede de eventos mundiales sea lejano, pero hoy vamos a traer dos historias de dos eventos, dos campeonatos mundiales cuya sede fue Colombia y que marcaron, podríamos decir, un antes y un después para los distintos deportes de los que vamos a hablar acá, y más porque se dieron después de que Colombia perdiera una sede de un campeonato mundial de fútbol, bueno, que no la perdiera, la cediera más bien por asuntos que no vamos a tratar en este momento, pero sí es importante conocer que pues, las nuevas generaciones conozcan de estos eventos deportivos que fueron muy grandes en el país. Mauricio, ¿qué hubo? ¿Cómo vamos? Hola Manuel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo van todos nuestros seguidores? Esperamos que se encuentren bien. Pues sí, Manuel, este episodio que hemos llamado Colombia Mundial, ahora que estamos en época de mundiales, ¿no? Estamos celebrando la clasificación de Colombia al Mundial de Fútbol, estamos viviendo en este momento la participación de Colombia en los mundiales de patinaje, de voleibol, de atletismo y estamos muy cerca del Mundial de Ciclismo. Pero como dice usted, vamos a recordar dos eventos que han sido muy importantes en materia organizativa y en materia deportiva para el deporte colombiano, ¿no? En este aniversario de cada uno de los dos. Bueno, Mauricio, ya que usted mencionaba Mundial de Ciclismo, pues arranquemos con esta historia porque pues estamos cerca del Mundial de Ciclismo en Kigali, en Ruanda, la primera vez que se va a hacer en África. Y pues es que este año, Mauro, se van a cumplir 30 años de el Mundial de Ciclismo que se celebró, el de pista en Bogotá y el de ruta que se celebró en Duitama y Paipa. Un mundial que tuve la fortuna de ver, de estar en el circuito mundialista en Duitama. Pudimos ver a las grandes figuras del momento y no estamos hablando de cualquier ciclista, sino estamos hablando de un histórico, de un tipo que está marcado en el corazón de los italianos como Marco Pantani. Tuvimos a Abraham Molano, a Miguel Indurain. En la pista tuvimos figuras como Graeme Obre, que incluso de él hay una película muy interesante que se llama El Escocés Volador. Bueno, en fin, fue un desfile de estrellas el que tuvimos, tanto en la pista de Luis Carlos Galán, que fue un velódromo nuevo que se construyó exclusivamente para ese evento, y en el circuito mundialista, que ya le cuento cómo se dio ese circuito. Hombre, sí, ahora que usted habla de circuito mundialista, recuerdo que hace muy poco en la Vuelta a Colombia que se realizó este año, se recordó mucho porque son 30 años ya, ¿no? De ese evento que fue muy importante para Colombia, que si no estoy mal, Manuel, y usted me corregirá, llegó gracias a las gestiones del el polémico Miguel Ángel Bermúdez, ¿cierto? Si no estoy mal, creo que él era el que estaba a cargo de la federación o de Coldeportes en ese momento, pero tuvo mucho que ver con ese evento. Era de Coldeportes. Él ya había pasado por la Federación de Ciclismo, que recordemos que Bermúdez fue uno de los artífices de la llegada del ciclismo colombiano a correr en Europa, él junto a Héctor Urrego, junto a otros personajes que están por ahí siendo protagonistas en la llegada del ciclismo. Pues a él se le metió la idea de, oiga, traigamos el Mundial de Ciclismo a Colombia porque pues nosotros somos potencia del ciclismo mundial. Comenzaron a hacer las gestiones. Miguel Ángel Bermúdez en eso sí hizo mucho lobby, consiguió apoyo también importante de la empresa privada acá en Colombia. Y la idea surge porque la UCI vio en Colombia como una deuda histórica, lo vieron así, como que el ciclismo mundial le debía una sede a un país que le ha dado grandes ciclistas al mundo. Estaba muy fresco aún el título de Lucho Herrera en la Vuelta a España, estaba muy fresco Fabio Parra, de hecho, para esa época estaban recién retirados. Digo, para la época en el que se hace el mundial, llevaban apenas 2 años de retiro, tanto Lucho como Fabio, pero había una generación de ciclistas que no fue tan ganadora, pero sí fue importante, que pues los expertos la llaman generación puente, pero sí, la sede se le otorga a Colombia en el año 93 y la UCI lo certifica como, sí, tenemos esa deuda con Colombia, y Colombia tenía pues encima la responsabilidad de organizar su primer evento de gran magnitud a nivel deportivo.
Sí, Manuel, y me pareció que fue muy acertada la zona en donde la Federación Colombiana de Ciclismo y la UCI decidieron traer el mundial, porque estamos hablando de uno de los departamentos de mayor tradición en el tema del ciclismo para Colombia, de uno de los departamentos de donde han salido los grandes campeones de nuestras vueltas a Colombia, de nuestros representantes en el exterior, porque para nadie es un secreto que el departamento de Boyacá y el departamento de Antioquia han sido, creo que los dos, ¿cómo podemos decir? Pilares, como los dos ejes fundamentales del ciclismo colombiano a lo largo de su historia. Sí, así es. Boyacá y Antioquia son los que mandan la parada en el tema del ciclismo. Bueno, para remontarnos a esa época, para el mes de septiembre, y esa fecha sí me la acuerdo bien, 25 de septiembre del 95. ¿Por qué será? Olvidarme de esa fecha, porque ese día en el Estadio del Campín se inauguraron los mundiales. Se hizo una sola inauguración, los de pista y los de ruta, aunque fueron en fechas diferentes. Bueno, aunque actualmente, déjeme decirle también a la gente que es que ese 25 de septiembre es el día de su cumpleaños, ¿no, señores? Estamos próximos ya a celebrar su cumpleaños. Bueno, no era reciben regalos, pero bueno, gracias. Obsequios, pero bueno, retome lo que nos estaba contando de la inauguración. Entonces se hizo una sola inauguración, desfilaron los países por la pista atlética del Estadio del Campín. En esa época el Campín tenía pista atlética, un evento donde estuvo el presidente de la época, Ernesto Samper, presidente de la UCI, bueno, en fin, un evento grandísimo. Y al día siguiente ya comienzan las actividades en la pista. El atractivo de este mundial, y que muchos expertos coincidan con esto, es que como Bogotá es una ciudad de gran altura, ellos presumían que se iban a romper muchas marcas mundiales. Esto porque, claro, las bicicletas tenían que hacer menos resistencia al aire y toda la cosa, y pues no fallaron, se rompieron varios récords mundiales, y sobre todo que en la pista pudimos disfrutar de grandes ciclistas. Ya le había mencionado a Graeme Obre, que incluso él, según la película y según el libro que fue escrito sobre su vida, él mismo se fabricaba sus propias bicicletas, no tenía una marca detrás como Pinarello, como Campagnolo, no, él mismo se fabricaba sus bicicletas, siempre estuvo al borde del reglamento, rayando los límites del reglamento, y aún así logró conseguir varios récords mundiales. Acá en Bogotá también pudimos disfrutar de figuras como Darren Hill, el australiano, un equipo alemán muy poderoso en la persecución por equipos que rompió los cronómetros con 58.098. Tuvimos también a los australianos, también a un corredor que se llama Sean Kelly, no Sean Kelly, el rival de Lucho Herrera, sino Shane Kelly es que quiero decir, que fue récord mundial del kilómetro contrarreloj, uno de los tiempos grandísimos. Y por las mujeres tuvimos la participación de Felisa Ballinger, que era una de las tesas de la pista, y de hecho pues se ganó 2 de los 4 oros que se disputaron en las competencias femeninas en el velódromo Luis Carlos Galán, que casi que no lo terminan. Incluso, o sea, la colombiana ahí está. Cuando se empezó a competir, aún faltaban cosas por terminar del velódromo, o sea, no estaba en obra negra, pero sí le faltaban detallitos para que hubiera estado terminado al 100%. Tal fue el impacto de los tiempos y los récords mundiales que se batieron en esa época, Mauro, que Miguel Indurain, gran ciclista español de la época, se le ocurrió la brillante idea de, oiga, me voy a ir para Bogotá a romper el récord mundial de la hora. Pues al final no lo logró. Sí recuerdo, Manuel, porque nosotros, bueno, en esa época ya estábamos pequeños, pero recuerda uno sobre todo el impacto que causó Indurain con su intento de romper el récord de la hora. Pero yo le quiero sumar otros 2 nombres ahora que usted hablaba de los medallistas de ese mundial en cuanto a la pista, y estuve mirando y me apareció Stuart O'Grady, que fue también muy famoso, compitió en varios Tour de Francia, en varias carreras del World Tour. ¿Y saben quiénes más aparecieron ahí como ganadores de la medalla de plata en la Madison? Los argentinos Gabriel y Juan Curuchet. Juan Curuchet sería 13 años después, en los Juegos Olímpicos de Beijing, medallista de oro con la Argentina en esa misma prueba de la Madison. Sí, esas fueron las grandes figuras suramericanas de la época. Y en ese mundial, digamos, porque se preguntarán, bueno, ¿y los colombianos qué?
Sí, por supuesto que hubo participación colombiana y ahí ya empezaba a despuntar, si bien no estuvieron en la lucha por las medallas porque el nivel era demasiado alto, ya empezaba a golpear la puerta María Luisa Calle, que ya empezaba a asomarse por ahí en las pruebas juveniles, no le dio para disputar finales, pero ya se empezaba a asomar a las pistas del mundo la gran María Luisa Calle. Sí, porque eso es lo que también hay que mirar en ambos casos, ¿no? Lo estamos viendo ahora con este Mundial de Ciclismo y lo vamos a ver adelante con el otro Mundial del que vamos a hablar, que este tipo de eventos también ayudan a generar mucho, ¿cómo se puede decir?, interés en los deportes que se practican y empiezan a generar salida de nuevos talentos en los países donde se realizan, Manuel. Mire, todos, uno ve las imágenes que por fortuna, gracias al trabajo que tenemos, pude repasar varias de las competencias. Siempre el velódromo de Bogotá estuvo lleno. O sea que aquí póngale el deporte que quiera la gente. Si es campeonato mundial, los escenarios se van a llenar. Eso sí, póngale la firma. Tanto el velódromo como las carreteras de Boyacá, ¿no? Porque creo que usted nos va a hablar ahora de la ruta, que esa sí se realizó en el departamento de Boyacá y también ha dejado un recuerdo indeleble en los aficionados que lograron vivir ese campeonato, Manuel. No, esas son de las experiencias que, bueno, no había la cámara en el celular ni nada de eso, pero son de las escenas que a uno le quedan grabadas en la memoria. Ese mundial fue en el mes de octubre, fue 4 y 8 de octubre, porque recordemos que el mundial de ruta abarca contrarreloj y abarca la ruta. El plan por esos días en Duitama era ir a caminar el circuito mundialista. Mire, eso era una trocha, eso era una carretera para ir a las fincas, a las veredas cercanas a Duitama. Entonces haga de cuenta la parte plana de Duitama para los que lo conocen y se da la vuelta por las montañas y ese fue el gran atractivo. Entonces consiguieron los permisos del antiguo Ministerio de Obras Públicas para poder pavimentar todo ese sector y poder pasar el recorrido por allí. Un recorrido durísimo que los expertos hasta ese momento calificaron como el mundial más difícil de la historia. Se subía constantemente, se bajaba constantemente, incluso los europeos ya estaban para darse por vencidos porque decían, este es un recorrido hecho para los colombianos. Ellos creían que no iban a aguantar con ese recorrido tan rompepiernas, tan montañoso, más encima de eso súmele a la altura, la cantidad del desnivel total al final de la prueba. Y ese era el atractivo. El día anterior a los mundiales era caminar por el circuito, la calle llena, y no se hablaba de otra cosa que no fuera el campeonato mundial. Incluso cuando los equipos salían a entrenar a carretera, todos los ciudadanos salían a aplaudir a los ciclistas, así fueran de Letonia. Fue la primera vez que escuché Letonia como país. Los barrios, cada barrio en Duitama acogió una delegación, la padrinó prácticamente, entonces casi que cada barrio le hacía barra a un país, por supuesto, le hacían barra a los colombianos, pero fue un muy lindo evento en esa época lo que se vivió en Duitama. Sí, además o sea, para explicarle a la gente y como para que hagan el paralelo de lo que está pasando ahorita, es como si de aquí a mañana llegaran, no sé, a competir, vamos a poner un ejemplo, Roglic, Pogachar, Vingegaard, Renko Evenepoel, todas las grandes figuras del ciclismo actual, que en ese momento eran, bueno, los que usted nos había nombrado, ¿no? Los españoles, habían también ciclistas italianos de primer nivel, muchas figuras, y también en el femenino, ¿no? Porque pues ahorita nombramos a figuras como Indurain y Olano y a Pantani, que usted nos decía, pero en el femenino también venía otra supercampeona que era Jenny Longo. Jenny Longo que lo ganaba todo, era la super figura del ciclismo femenino, una francesa que arrasó con todo, mundiales, olímpicos, y aquí ganó sin problemas. Jenny Longo ganó la contrarreloj, ganó la ruta sin ninguna dificultad, fue una de las grandes figuras que dejó ese mundial en la categoría de las mujeres, que también fue un espectáculo muy bonito el que tuvimos con las damas en Duitama. Sí, señor, sí. Y de los hombres, las grandes figuras eran entonces, ¿quién, Manuel? Indurain, obviamente, me imagino que era como el máximo favorito, pero habían otros ciclistas de primer nivel en esa
en esa lista de ese mundial, ¿no? Mire, estaba el alemán Uwe Peschel, que era favorito para la contrarreloj. Estaba Marco Pantani, que es el ciclista más querido de los italianos, el pirata Marco Pantani. Estaba Abraham Olano, Miguel Indurain, esas eran como las grandes figuras. Estaba repasando aquí la lista de competidores y sí podemos decir que esas fueron las grandes figuras de ese mundial que tuvimos en Duitama. Y por supuesto, Colombia, si bien no estaba como a la altura de esos grandes ciclistas del mundo, pues sí tenía ciclistas conocidos. Corrió Félix Cárdenas, por ejemplo, corrió Ismael Sarmiento, el Chepe Castro. Ellos hacían parte de esa generación de transición, para que me lo entiendan de alguna manera, una generación que tuvimos muy exitosa en los 80 y la del 90 cayó un poquito, pero pues siempre estuvieron ahí también en la pelea. Oiga, ¿y sabe quién recuerdo que corría en esa selección Colombia? Bueno, recuerdo dos. Uno que es de pronto un poco más reciente porque duró corriendo mucho tiempo, que fue Israel el Rápido Ochoa, pero Sí, el otro también que estuvo en esa competencia de ruta fue Oliverio Rincón, señor. Oliverio Rincón. Oliverio. Oliverio Rincón acá estaba remirando y fue octavo. Y aquí en la lista veo, bueno, también, además de los que usted mencionó, está Richard Virenque, que también Richard Viranque, fue sí. famoso, importante en el Tour. Y también veo al mexicano Miguel Arroyo, a Andrew Hampsten, que también fue uno de los grandes, y a Mauro Gianetti, ¿no? Que en este momento es uno de los directivos del UAE, del Sí. equipo Mira, UAE, ¿no? Uno de los hombres que está trabajando con Tadej Pogačar. ese día, ya para meternos en lo que fue la competencia, el circuito fueron un circuito de 17 kilómetros, fueron 265 kilómetros de recorrido, es una monstruosidad, es una monstruosidad de circuito y diría que fue uno de los finales más dramáticos porque quedan en cabeza de carrera Olano, Indurain, Pantani y hay otro más en Discord, no, si no estoy mal es Peschel, bueno, quedan esos cuatro. Olano ataca a falta de unos kilómetros para el final, saca una distancia importante, pero Olano se pincha, se le pincha la rueda trasera y no hay tiempo para cambiarla y se fue pinchado hasta la meta. Sí, el otro en discordia que usted dice es Gianetti, exactamente, Gianetti fue Janetti, cuarto. Gianetti fue cuarto de esa carrera. Incluso creo que es, hace poco yo vi que alguien le preguntaba y recordaba, no recuerdo en qué medio para darle crédito al colega, pero el hombre recordaba su estancia aquí en Colombia. sí, claro, claro, es que ese mundial marcó mucho a los ciclistas. Además, porque llegaron a la meta embarrados, vueltos nada, ¿no? Y Olano, pues hombre, menos mal que fue la rueda trasera, porque pues sí, la dureza de la bicicleta y toda la cosa se sentía, pero si es la rueda delantera, seguramente se iba al piso y ahí se podían ir todas sus aspiraciones. Aguantó, llegó pinchado a la meta, ganó el oro en la ruta. Y en un sprint muy interesante, Indurain les gana la plata y Marco Pantani se queda con el bronce. Eso en la ruta, en la prueba de fondo. En la prueba contrarreloj, la cosa fue diferente. Indurain gana el oro y Olano gana la plata. Uwe Peschel se queda con el bronce en esa prueba contrarreloj. Sí, sí, señor, esos grandes momentos del ciclismo español de comienzos de la década de los 90, bueno, con todo lo que significa Miguel Indurain, que ya sabemos, para los que nos gusta el ciclismo, para los aficionados, es uno de los grandes campeones del World Tour. Recordemos que ganó varias veces también el famoso y exigente y prestigioso Tour de France, Manuel. Bueno, ya hablando de lo que es el legado que quedó para Colombia y para el ciclismo mundial, es que bueno, quedó un velódromo, quedó un nuevo escenario para Bogotá, que ahorita pues no está en las mejores condiciones, pero que pues ha sido sede de varios eventos nacionales de pista y también ahora hay un patinódromo allí en esas instalaciones, pero sin duda que fue un motor de desarrollo para el deporte del país. Lo mismo en Duitama, quedó una nueva carretera, una nueva vía por donde hubo desarrollo, construcción de barrios y la imagen de Colombia ante el mundo, que lo más importante está ahí, dejó de ser la imagen de los narcos y todo eso que tanto
daño le ha hecho al país, sino que quedó la imagen de un país que puede hacer las cosas, de gente amable, gente cálida que acogió a deportistas extranjeros de la mejor manera, como si fuera uno más. Y pues bueno, lo mejor de todo es que se demostró que en Colombia sí se pueden hacer eventos grandes en la materia deportiva. Bueno, Manuel, sí, ahora que usted estaba hablando de patinódromo, pues yo le voy a hablar. Bueno, vamos a hablar entre los dos de otro Ajá. mundial que ha dejado un legado muy importante para Colombia y que también estamos celebrando en este 2025 un aniversario, y es ese mundial de patinaje de velocidad realizado hace 25 años en el año 2000 en Barranca Bermeja, Manuel. Ese es un evento, bueno, tenemos a Colombia como potencia mundial del patinaje, pero es que ahí ese evento es el comienzo donde se empieza como a redondear este tema y donde Colombia empieza a mostrar más credenciales de su potencial en este deporte. Así es, Manuel, sí podemos decir que es la génesis de la gran selección Colombia campeona del mundo, porque pues antes de esos años habíamos tenido ya nuestro potencial en patinaje con nombres importantes como recordamos a Luzmeri Tristán, que pues en este momento ya descansa en paz. Tenemos a Guillermo León Botero, que también marcó una época en esa misma espacio de tiempo de Luz Mary, pero ya a partir de ese año 2000 viene ya una, ¿cómo podemos decir? Una pléyade de estrellas, una conformación alrededor de un hombre que ha marcado historia en el patinaje colombiano como es Elías del Valle. Él moldea una selección, conforma una selección que ha conseguido una gran cantidad de títulos y en este momento está peleando nuevamente por coronarse como campeón mundial en China. En este momento ya se está realizando la edición 2025 de este campeonato del mundo en Beidajé, China. Pero bueno, vamos a volver otra vez en el tiempo al año 2000 para hablar de ese mundial de patinaje que marcó el inicio de una era para este importante deporte para Colombia, ¿no? Mira, yo reviso nombres de los colombianos y las colombianas que hicieron parte de ese mundial y veo por acá nombres como el de Jorge Botero, el de Alexandra Vivas, Berenice Moreno, que fueron las figuras de esa época, Silvia Niño, Diego Rosero, que Diego también fue uno de los Rosero, que era. patinadores importantes que tuvo esa generación de los 2000 en el patinaje colombiano. Ellos eran ya la categoría mayor, Manuel, ellos ya venían afianzados, pero a la par de ellos hay unos nombres que hay que mencionarlos porque también marcaron Y un eso, momento importantísimo para ese patinaje de velocidad colombiano y son nada más y nada menos que la recordada Cecilia Baena y Brigitte Méndez. Eso le iba a decir porque sí tenía por ahí, pues incluso cuando empezamos a plantear este tema, bueno, yo le dije, no, pues los primeros nombres que se me vinieron a la cabeza fue Luzmeri Tristán, que es de mucho más atrás, y el de la Chechi Baena. Los tenía asociados a ese mundial, bueno, correctamente el de Luzmeri, pero sí la Chechi ya estaba empezando a dar de qué hablar. Claro, Manuel, ese es el momento en donde la Chechi empieza a sumar grandes éxitos para el patinaje colombiano, apoyada por su padre. Recordemos que hace poco falleció Don Eugenio Baena. don Eugenio Baena, sí señor. Pero claro, viene esa gran explosión y lo que le digo, pues ellos eran los ases en la pista, pero obviamente no podemos pasar en alto a Elías del Valle, ¿no? Que ha sido el gran formador de todas estas generaciones del patinaje, que nos ha puesto yo creo que no me equivoco si digo que en el punto más alto del patinaje a nivel mundial, ¿no? Porque lo que ha hecho Colombia es histórico, es, ¿cómo podemos decirlo?, dominante en el mundo. En este momento yo creo que no hay una selección que
emule lo que ha hecho Colombia, que ya ha logrado más de 20 títulos de patinaje en este momento. Lo que le decía, ya se está peleando por un nuevo título y creo y estoy seguro que nuevamente Colombia va a repetir porque pues lo vimos hace poco en los World Games, ¿no? Que sumó una Sí. gran cantidad de medallas en este deporte. Sí, es una pena que yo lo hablaba con una patinadora sobre hielo hace poco y es que es una pena que el techo del patinaje en el ciclo olímpico sean los Juegos Panamericanos. Es una pena porque, a ver, no va a decir uno que a nivel olímpico, mejor dicho, va a llegar Colombia y va a ganar, no sé, 8 o 9 medallas en una sola Olimpiada, pero sí seguramente es un deporte que pudiera darle muchos más triunfos olímpicos sumado a los de los demás deportes. Si uno mira los registros históricos, Mauro, uno ve que aparece Estados Unidos como campeón, pero es que aquí no cuentan las medallas de los juveniles. Exacto, exacto, porque bueno, sí, en esos documentos que usted dice aparece Estados Unidos como campeón, pero eso sería solo de la categoría mayores, porque al final, le voy a dar las cifras que hubo en ese mundial. Colombia ganó 15 oros, 18 platas, 19 bronces para un total de 52 medallas, Manuel. Y vea el Sí, dominio que tuvo. Estados Unidos segundo con 14 oros, 11 platas y 5 bronces, 30 medallas. Y el tercero fue Chile con 11 oros, 7 platas, 3 bronces y 21 medallas. Entonces, ahí nomás viendo eso se da uno cuenta del poderío que tenía Colombia en ese momento y lo que le digo, que tiene en este momento en un deporte como el patinaje de velocidad. y las cifras que usted da, ya uno se da cuenta que la base que venía ahí, esos patinadores juveniles, que fueron los que le dieron la mayor cantidad de medallas, sí, sumando el total de mayores y juveniles, pues ya avisaban el futuro tan exitoso que está teniendo, hay que hablarlo en tiempo presente, el futuro tan exitoso que tiene el patinaje colombiano, futuro y presente, para decirlo en cuentas claras. Volviendo ya como tal al evento, este evento se realizó del 29 de julio al 7 de agosto en la calurosa Barranca Bermeja. Para los que no conozcan, Barranca Bermeja es una de las ciudades, yo creo que más calurosas que hay en Colombia, a orillas del río Magdalena, muy conocida por ser sede de las refinerías de Copetrol y las competencias, Manuel, se disputaron en la pista del estadio Daniel Villa Zapata y en avenidas centrales de la ciudad. En la avenida Los Fundadores se realizó la prueba de ruta, porque bueno, estos mundiales, para el que no sabe hay que explicarle, no tiene, están divididos también como los de ciclismo en pista y ruta, pero al final Sí. pues hacen parte de todo. Lo que usted dice, están las categorías mayores y juveniles, hay unas competencias de pista en un patinódromo, de ruta ya en las calles, y pues al final se suma todo y ahí sale quién es el campeón mundial de esta disciplina. Hablando de las grandes figuras que tuvo esa selección Colombia, tenemos a la que ya mencionábamos, a la Chechi Baena en juveniles, que ganó, imagínese, 5 medallas en ese momento, 4 oros y una plata, Manuel. Tenemos a Berenice Moreno, que ella ya era de la categoría mayor, pero también se colgó 3 medallas de oro. Y a Jorge Sí. Andrés Botero, que también era una de las grandes figuras de esa selección, hermano de Guillermo Botero, que fue yo creo que la gran figura, la primera gran figura del patinaje de velocidad colombiano a nivel masculino, más o menos por la misma época de los Mary Tristán. Y Jorge Andrés ganó en ese mundial 6 medallas de plata. Sí, y muchos siguieron vinculados al deporte. Por ejemplo, Alexandra Vivas tiene una de las escuelas de patinaje más grandes de Bogotá, la escuela Avivas, y de ahí ya también han salido campeones mundiales de patinaje de esa escuela, que Bogotá también es una de las potencias del patinaje a nivel nacional. Y bueno, ahí Alexandra logró concentrar todo su experiencia, todo su potencial y transmitirlo a las nuevas generaciones. Entra el último codo del peralte, sale del último codo del peralte norte. Colombia es oro, cántelo. Este no fue el primer evento que realizó Colombia en patinaje. Ya en el 90 se había hecho un mundial en Bello y pues ahí también hubo medalla de Luz Mary Tristán, por ejemplo. Pero sí, segundo mundial que organiza Colombia en patinaje. Realmente podemos decir que antes de Barrancabermeja hubo 2 mundiales, Manuel, porque en 1984 se realizó un mundial aquí en Bogotá
que como usted dice es otro de los grandes semilleros del patinaje de velocidad en nuestro país, pero en Ese ese no lo tenía momento, presente. sí, ¿sabe por qué? Porque en ese momento el patinaje era practicado con los patines tradicionales, los Los famosos de cuatro, patines de 4 ruedas, sí, señor. sí, que tienen 2 ruedas adelante, 2 ruedas atrás. No, no Exacto, los sí, en señor. línea, mejor dicho. Exacto. Y ya la etapa de la línea arranca en 1989 con el primer mundial que se realiza en Hastings, Nueva Zelanda. Viene después el segundo mundial, que es el que usted le contaba a la gente, el Mundial de Bello, Antioquia, en 1990. Después vino Barranca Bermeja en el año 2000 y después de Barranca Bermeja, Colombia ha organizado en otras 3 ocasiones el Campeonato Mundial de este deporte, Manuel, le cuento. En Cali en el 2007, en Guarne en el año 2010, Guarne, Antioquia, muy cerca de Medellín también, y el más reciente en el año 2021 en Ibagué, que fue también un gran reto para Colombia porque pues veníamos de la recordada y triste pandemia y pues Sí. Colombia se puso la camiseta y organizó el mundial en ese momento difícil. Vea, buenísimo, buenísimos esos datos para seguir manteniendo que el patinaje es, si no es el más ganador, es uno de los más ganadores. Yo debe ser el más ganador porque uno siempre tiene ahí al ciclismo, pero el patinaje ahí golpea la puerta durísimo por ver cuál es el deporte más ganador del país. Claro, claro, Manuel, yo creo que si nos ponemos a mirar por todo lo que se gana este campeonato del mundo del que estamos hablando, en los World Skate Games, que son diferentes, son unos juegos donde se reúne todo el patinaje en donde está incluso el hockey y otras disciplinas en patines que organiza la Federación Internacional conocida como World Skate. Y lo que han sumado los deportistas colombianos en el patinaje, en el ciclo olímpico, en bolivarianos, panamericanos, sudamericanos, el cual me falta centroamericanos y el Caribe, más los World Games, yo creo que sin lugar a dudas, el patinaje tiene que estar en el primer lugar del podio de los más ganadores, seguido lo que usted dice por el ciclismo, y yo creo que metería en ese podio también al boxeo, ¿no? Sí, tienen que estar ahí esos deportes. El ¡Ay, las fútbol, pesas! en las pesas, el Las fútbol, pesas. bastante lejos. No, el fútbol está lejos, el Sí, no, no, fútbol no. está lejos, en ese sentido no nos podemos decir mentiras, en fútbol no tenemos cultura ganadora. Bueno, ya esperaremos qué más eventos grandes nos tocará vivir. Bueno, ya tuvimos mundiales de fútbol sub-20, sub-17 también hemos tenido, suramericanos. Bueno, siempre tuve la ilusión de que un mundial de ciclismo volviera, estuvo cerca para el 2017, 2018, finalmente no se concretó esa opción y nunca se volvió a hablar más de una posibilidad de un mundial de ciclismo. De pronto estamos más cerca de un mundial de patinaje o de algún otro deporte, Yo creo que el pero ciclismo bueno, estamos cerca de ese con las paradas de las Copas Mundo de pista. Que sí bueno, que no han siempre vuelto se por hacen en acá. Y Cali. las de BMX que usted también ya le tocó en su profesión cubrirlas, ¿no? Claro que sí, sí, esas paradas también importantes porque van siendo preparación para los campeonatos mundiales aquí en Colombia. Bueno, las de pista se hacen en el velódromo Alcides Nieto Patiño y ojo porque, bueno, cuando terminen de construir el velódromo de Mosquera, Cundinamarca, de pronto la UCI podría estar volteando la mirada hacia el departamento de Cundinamarca y poder tener algún evento de tipo orbital por aquí. Ojalá, sería muy bueno. Y lo mismo en cuanto al patinaje, pues no perdemos la esperanza, ¿no? Que de pronto el Comité Olímpico mire el patinaje ya le han dado ingreso a otras disciplinas también en los Olímpicos, a squash, el flag football. ¿Cuál es la otra que entra? El cricket. Ojalá, el anhelo que tenemos desde hace tanto tiempo los colombianos de que llegue el patinaje a ser deporte olímpico se cumpla en algún momento. Sería supremamente bueno para Colombia, ¿no? Sí, así es. Bueno, Mauricio, me hizo recordar mucho ese mundial de ciclismo que fue tan bonito. Bueno, patinaje, cuántas alegrías nos ha dado el patinaje. Y bueno, esperemos a ver qué más pasa. Pero por ahora ya a descansar, ya saben, si tienen algún tema, algún dato que se nos haya quedado por ahí,
Lo recibimos en los comentarios, lo investigaremos y nada, lo traeremos por aquí a De Campeonato. Sí, Manuel, sí, esa es la idea. La idea, como les hemos dicho en todos los episodios anteriores, es que atendemos sugerencias, críticas, recomendaciones. Los invitamos también a los que no hayan escuchado los 4 anteriores episodios a que los escuchen con temas distintos en cierta forma, y en el que hablamos de un deporte tan popular como el fútbol. Buscamos darle una vuelta a eso de todos los días, de las estadísticas, de las ligas, de los goles, para llevarles historias curiosas. Entonces los invitamos. Estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast y estamos en Spreaker para que nos escuchen. Bueno, Mauricio, nos vemos hasta la próxima. Bueno, Manuel, y a todos, estén muy bien y los esperamos por acá en De Campeonato. De Campeonato. Historias, triunfos y fracasos del deporte mundial.